Hola, buenos días. Vamos a empezar una transmisión más. Esta vez vamos a hablar del abuso sexual infantil. Bueno, vamos a iniciar. Me presento, soy la licenciada Karen Castro. En esta ocasión voy a hablar del abuso sexual infantil. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden dejarlo en los comentarios y nosotros pues estaremos contestando, ¿vale? De mayor o igual edad eh, obliga a tener contactos con besos, con caricias, tocamientos, lo obliga a escuchar o presenciar de que los obliguen a ver revistas, a ver alguna película, los toquen de una manera pues no adecuada, eh, los obliguen a darles besos o demás. Hay muchas maneras de abuso sexual. Las formas más comunes son que al tocar sus genitales o otras partes de su cuerpo, tener contacto bucogenital del abusador con la niña o el niño, utilizarlos en la elaboración de material pornográfico, en el nuestro, sino en varios lugares hay creencias en donde se dice que pues el abuso a veces tiene ciertas características o cierta culpa a algunos familiares por el hecho de que descuidan a sus hijos o demás. A veces no es eso, simplemente son creencias. Por ejemplo,
Pensar que esta conducta no es frecuente porque los niños y las niñas conocen sus derechos. Decir que confunden la realidad con la fantasía o pensar que les gustan o lo inventan solo para llamar la atención. Esta es una de las principales creencias, principalmente en personas ya mayores, en donde creen que los niños pueden poner un límite. Los niños no, o que dan su consentimiento. Entonces, los niños no pueden dar consentimiento de si es, de que si se puede o no abusar de ellos, o sea, porque son niños, todavía no son conscientes de si es bueno o es malo. A veces ni uno como adulto puede decir si es bueno o malo lo que se está haciendo. Entonces no podemos decir que es el niño el que dio autorización. Tampoco podemos decir que el niño está inventando el hecho de que abusaron de él. Si tu niño te dice abusaron de mí es porque realmente pasó, o hay algo que debes de seguir, algo de que debes de supervisar. Tal vez no lo diga abusaron de mí, no, pero sí te va a decir, no sé, un ejemplo, mi tío me tocó, mi primo me tocó, mi primo me besó, mi tía, porque incluso también se da abuso de mujeres hacia niños o hacia niñas. No solamente es abuso de hombres hacia niños o de hombres hacia niñas, se pueden dar en ambos casos. Por ejemplo, también otra creencia, asegurar que solo los pedófilos violan y que el abusador sexual tiene características muy identificables. No se puede identificar, no puedes ir por la calle y decir, ah, ese es violador, ese es abusador, ese es golpeador, ese es ratero, ese, no sé, o sea, infinidad de cosas. No puedes determinarlo porque por la simple apariencia no se determina nada. Tienes que aprender a observar comportamientos de la persona, de tu entorno, por ejemplo, de tus familiares, de tu hijo, si tiene algún comportamiento diferente hacia la persona. Digamos, mi tío me visita, ¿no? Y mi hijo se pone mal, se pone llorón, se pone triste, no se quiere acercar a él. Son características que debes de observar. No puedes decir, ay, él no es, él no lo haría, cosas así. ¿Por qué? Porque le estás dando pauta a que sí lo pueda hacer. Otra creencia es considerar que niñas y niños se vuelven pervertidos sexuales o repiten el patrón con otros. Esto es totalmente falso, ya que el hecho de que hayan abusado de un niño o si haya sido abusado no significa que cuando sea adulto él también lo va a hacer. Esas son creencias muy comportamiento diferente, ya que pues es un trauma. A final de cuentas son traumas que se generan en las infancias y es difícil tratarlo. Obviamente después de un abuso se tiene que buscar ayuda psicológica para el niño. No nada más llevarlo al médico y que lo vea que no le pasó nada, que está bien y demás y dejarlo. No, los niños necesitan superar ese trauma porque a final de cuentas la mente del infante todavía no asimila adultos lo hacen. Un abuso, como lo dijimos hace un rato, es desde tocar, desde besar a la fuerza, oportunidad se podría decir tenga la persona de convivir con él. Ahora otra, creer que el abuso es un fenómeno relacionado con la pobreza. El hecho de que crean que solamente para las personas pobres o de escasos recursos se les abuse es totalmente
discriminatorio porque no es una persona con un estatus social o económico mayor, no significa que esté exento de un abuso. Incluso a veces por amenazas también, las mamás no hablan, o sea, se quedan calladas y prefieren pues no denunciar, no, sí, no decir nada, ¿no? Pero no es porque sean cómplices, simplemente también son víctimas de un abuso, ya sea por violencia física, y no por eso significa que la mamá sea cómplice o que esté de acuerdo que aunque pues estén abusando de su hijo, a veces simplemente no saben a dónde acudir o qué hacer. En estos casos nosotros debemos de ser empáticos y pues darle la ayuda, brindarle la ayuda que se necesita para que ella pueda hablar. Otra creencia es creer que el abuso es un fenómeno se han presentado casos en donde entran a las casas y abusan de la mamá, del niño, de la niña y termina mal, termina en un homicidio o en casos así. Entonces no puedes decir que tus hijos están exentos. ¿Por qué? Este, porque pues no puedes garantizar esa situación. Las características de las personas que abusan sexualmente a niñas y niños. Como les mencionaba hace un rato, hay patrones o características del abusador. No siempre son las mismas, pero pues sí se han dado casos en donde sí, bueno, siguen un patrón. Pueden ser que puede ser un familiar. No puedes confiar al 100% en nadie porque no sabes si realmente es o no es un abusador. Estas personas siempre abusan de la confianza que se le tiene y utilizan premios. Estos premios, ¿cómo son? Le dan al niño y, por ejemplo, si haces esto te voy a dar una paleta, ¿no? O si haces esto te doy dinero, o si haces esto te llevo al parque. Son ese tipo de cosas. Cada que el niño realiza una actividad lo quieran premiar con algo. También amenazan verbalmente, castigos o tienen conductas no esperadas. Generan
miedo o violencia física. ¿Cómo es esto? Y va por etapas. Como decíamos hace un rato, no se puede determinar que hay un tiempo exacto para un abuso, ¿no? Pero sí hay etapas, hay un proceso mediante el cual el abusador pues va desarrollando esto. Empieza con primero confianza. Una persona que abusa del niño siempre va a generar confianza en un ambiente seguro para que esta situación no salga de pues, o sea, no se le diga a la mamá o al papá, ¿no? El niño entonces va a pensar que esto es una actividad normal y que todo esto es un juego, por así decirlo. Inicia también con, bueno, el segundo paso o el más importante es la seducción. La persona realiza actividades que le gustan a la niña o al niño, que le parecen divertidas y al final de ganar su confianza, ya sean juegos, salidas, paseos, convivencia, a final de cuentas entre la niño y abusador. Esto porque él pues debe de generar una confianza con el niño y el niño obviamente al realizar actividades que le gustan pues se siente en su entorno seguro. El segundo paso es la interacción abusiva, en donde el abusador continúa con juegos eróticos. Esto ya lo ve, el niño lo ve entre comillas normal, porque empezó un juego o una actividad divertida para él. Entonces el segundo paso ellos lo ven como normal todavía o lo ven como una manera de juego. Esto ya son juegos eróticos sexuales como besos, caricias y tocamientos en los genitales. Los niños pues van a creer que esto es normal cuando no lo es. Tercer, el chantaje o amenazas por parte de la persona abusadora. Esto como es la persona abusadora siempre va a chantajear al niño o la niña de no le digas a tus papás o va a pasar esto, ¿no? Si no le dices a tus papás te voy a llevar al cine. Y no le digas a tus papás porque esto es un secreto entre tú y yo. Cosas de ese tipo. ¿Para qué? Para pues generar mm, generar que el niño quede pues se quede callado y pueda seguir abusando de él durante pues un largo tiempo. Hay casos en donde se dio el abuso por años, o sea, no fue por un día, no fue por unas horas, fue por años y años y años. A veces se da, como lo decíamos, como por algún familiar, ya sea por la mamá, el papá, el tío, el abuelo, la tía, la prima, el primo, el sobrino, a veces incluso. O sea, no importa la edad de la persona, a veces niños menores abusan de niños mayores. ¿Por qué? Porque juegan y manipulan a las personas. Como cuarto paso se encuentra la divulgación que se da cuando la niña o el niño ya no tolera el abuso y deciden contarlo. A veces no es contarlo, a veces es importante que como papá, como mamá estés pendiente del comportamiento de tu hijo. De abuso,
el cambio de comportamiento de un niño no es edad de un día para otro. A veces hay casos en donde, por ejemplo, sienten miedo, se sueltan a llorar sin motivos aparentes. Luego el último paso o así es finalmente está la represión o la retracción que ocurre cuando la niña o el niño se sienten descalificados por las personas adultas en lo que dicen. Niegan la evidencia de los hechos o en ocasiones es presionando para retractarse de lo ocurrido. Es lo que principalmente pasa. Cuando el niño se decide contar o se dan cuenta que el niño ha sido víctima del abuso, la mayoría de los adultos, en vez de actuar en apoyo al niño, empiezan a tratar de convencerlo de que eso no pasó, de que diga él, no, eso no pasó, no sé, un ejemplo, mi tío no me hizo esto, solamente estaba jugando. Entonces el niño empieza a confundir y ya no sabe qué pasó, qué fue realmente lo que pasó, si está mal o estuvo bien. Por eso si tienes algún familiar y es víctima o te dice que fue víctima de, pues créanlo, no culpen a los niños porque o traten de cambiar su criterio porque esto solamente va a confundirlos. Según la página del gobierno de la Ciudad de México, hay características que propician que una niña o un niño sea víctima del abuso. Hay características individuales que son la baja autoestima, la timidez o retraimiento, la dificultad para establecer límites, la actitud de sumisión y la dificultad para decidir. Estas son características que busca el abusador para poder realizar el acto. Un niño que todavía no puede hablar, que todavía no sabe cuáles son los límites, qué está bien o qué está mal. Si es un niño retraído, casi no habla, no platica, no juega, son niños más fáciles de ser abusados. ¿Por qué? Porque sus papás no se van a dar cuenta de un cambio de comportamiento. Hay características familiares también. Entre ellas está el hecho de vivir separado de sus padres o personas viviendo temporalmente en su casa. Hay casos en los que, por ejemplo, llega algún familiar a tu casa y no sabe realmente cómo es. Entonces a veces los familiares que llegan temporalmente a la casa son los que realizan este tipo de actos. ¿Por qué? Porque solamente van de visita, por así decirlo, y se van a ir en cualquier momento. Entonces van a aprovechar ese momento que están en casa para realizar el acto y después se van y pues ya no se da cuenta nadie. Otra, el aislamiento dentro del entorno familiar. Si tú como papá aíslas a tu hijo, lo haces a un lado, lo ignoras, no convives con él, no te vas a dar cuenta de los cambios que tiene tu niño o tu niña al ser víctima de un abuso. La necesidad de afecto y atención no satisfechas. Si tu niña te busca porque necesita un abrazo, necesita cariño, necesita atención y tú no se la das, entonces cuando el abusador trate de ganarse la confianza, de abrazarla y de besarla y de tocarla, ella no se va a dar cuenta si realmente está haciéndolo mal o es porque la quiere. Ella va a confundir, o ella o él va a confundir las cosas y va a creer que pues son muestras de cariño normales. La escasa o no la educación sexual. Como padres tenemos la obligación de hablar con nuestros hijos acerca de todo lo básico de la sexualidad. Por ejemplo, en niños pequeños decirles pues qué partes del cuerpo no te pueden tocar, qué partes del cuerpo o qué maneras de tocarte no están bien, si te obligan a tocarlos no está bien, si te tocan a ti sin que tú quieras no está bien. A los niños pues ya mayores o adolescentes se les debe de dar información igual, una educación sexual
para que ellos sepan qué es un abuso y qué no lo es. Un niño menor de 18 años no puede dar el consentimiento de una relación sexual. A final de cuentas son niños, son menores de edad. Entonces una persona mayor siempre va a aprovecharse de que no sepan tomar decisiones y de que tengan cero educación sexual. También otro principal es que tengan alguna discapacidad. Los niños con discapacidades son los más vulnerables a que pues sufran de algún abuso, ya que pues a veces les permite la comunicación, no se dan cuenta del comportamiento, ya que pues no juegan, no hablan, no se expresan. Hay también características sociales, entre ellas está la prostitución en su entorno. Hay familias sí, hay familias en todo a lo largo a lo largo y ancho del mundo, en donde se dan casos de que en su familia se prostituyen o dentro de su casa lo ocupan como un centro de prostitución. Esto es un foco rojo, ya que pues no solamente, un ejemplo, la mamá se prostituye, sino también la niña puede ser víctima de violación o así. También está la orfanadad, por ejemplo, que los abandonen, que vivan en orfanatos o ese tipo de lugares. Vivir o trabajar en la calle y el abuso de drogas y alcohol. Cuando un niño se queda sin familia, sin papá, sin mamá o sin algún familiar que lo pueda cuidar o atender, pues se da el caso de que se van a la calle a vivir. ¿Por qué? Porque no tienen no tienen un lugar en donde vivir. Entonces en la calle pues son propensos a sufrir abuso sexual y también fuera de ello a consumir drogas, alcohol. ¿Para qué? Para refugiarse y no sentir, digamos, tristeza. Muchas veces en la calle, si vemos, hay muchas personas pues drogadas, ebrias, tiradas en la calle y demás. ¿Esto por qué? Porque es un método de escape. Otras características que pueden presentar niñas y niños abusados sexualmente pueden ser tener pesadillas, dificultad para dormir o mojar la cama cuando ya no lo hacían. Esa es la principal característica de un niño que es abusado, que mojen la cama cuando ya no lo hacían. A veces pues cuando son abusados los lastiman, o el hecho de sentir mucho miedo provoca que mientras están durmiendo hagan pipí en la cama. También muestran conocimiento o comportamientos sexuales no propios de su edad y que no han sido aprendidos en su entorno familiar ni escolar. Esto, por ejemplo, que sepan, por ejemplo, yo conocí una niñita que decía, también los papás tienen la culpa, ¿no? Que decía, yo me quito mi ropa y me subo encima de ti, ¿no? Esto no era señal de un abuso en su caso, en el caso de la niña, era un caso de que pues ella había visto a sus papás y ella lo repetía, ¿no? Ella porque ella pensaba que era un juego. O sea, ese tipo de comportamientos a veces te dan señal de que en los niños está algo mal. Si tú has tenido cuidado y demás y no ha visto alguna situación similar y tú ves que la niña o el niño está teniendo comportamientos no apropiados para su edad, pues entonces es un poco rojo ahí que algo está pasando. También pueden expresar temor por una persona en particular y se resisten a estar solos en casa o asistir a la escuela. Si se resisten a ir a la escuela o no quieren estar solos en casa o no quieren estar con una persona en específico, es una señal de alarma, ya que hay algo detrás de ello, del por qué no quieren asistir, del por qué no
pues no se sienten seguros en ciertos lugares. Cuando se da pues el caso de abusos o para prevenirlo, debes de poner en práctica las 3C. Las 3C son: confíe en ellas y ellos para que hablen con libertad y evite regañarlos y acusarlos. Tú como papá debes de generarles confianza a tus hijos para que ellos confíen también en ti, para que haya una comunicación adecuada entre hija e hijo, mamá, papá. Ahora, créales y hágales saber que siempre dicen la verdad respecto al abuso sexual. No solo al abuso, sino también a todo lo que ellos te dicen. Si lo dicen es por algo. No, los niños no tienen la malicia de un adulto para mentir o para tratar de manipularte. Comuníqueles que no han tenido la culpa de lo sucedido y asegúreles que usted no permitirá que se repita. El hecho de comunicarles es que pues no es su culpa, genera confianza en el niño y pues no tener miedo de que pueda volver a repetirse y así. Entonces debes de poner en práctica este tipo de situaciones, la confianza, creerles a tus hijos siempre y siempre comunicarte con ellos. Siempre tener una buena comunicación para que ellos se sientan seguros en tu hogar o contigo. Enseñarles a establecer límites desde pequeños, de que no los deben de tocar, no los deben de besar si ellos no quieren, no los deben abrazar si ellos no quieren. Siempre, así sean pequeñitos, deben de tener sus límites. Y pues no sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario. Vamos a esperar si alguien quiere comentar algo. Si no, pues esto sería todo de nuestra parte. Soy la licenciada Karen Castro. Si necesitan alguna otra información, pueden comunicarse a la página. Los invitamos también a nuestro taller presencial el día de mañana a las 12:30 del día en Casa Adriana Luna Parra, para nuestro taller presencial acerca de una ficha de identificación en caso de desaparición de algún familiar. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más. Que tengan un excelente día y hasta luego.